¿Te está costando mucho trabajo vender? ¿Te está costando mucho trabajo hacer clientes? ¿Te genera muchos dolores de cabeza? ¿Tardas mucho tiempo con un cliente para que logre hacerse una pieza contigo? ¿Tenías una idea hasta hace un tiempo de que sería un poco más sencillo y te está costando mucho más trabajo y tiempo del que pensabas? Hay una cuestión que más allá de que tengas un negocio ya establecido, de que tengas un estudio, de que tengas un local propio, de que estés rentando un lugar, un espacio, de que incluso tengas trabajadores, colaboradores, etcétera, hay una cuestión que quizá casi nadie hable, y es que más allá de que sea ya un negocio muy bien establecido o estés haciendo una práctica, digamos que autónoma, que tú como artista estás tatuando en el lugar que puedes, te invitan a algunos espacios, etcétera. Pero el tema es que los artistas y los emprendedores comparten varias características que los hacen muy especiales. Y que en el momento en el que no se entiende la naturaleza de emprender al mismo tiempo que la naturaleza de ser artista y vivir de ello, te puede dar muchos dolores de cabeza si no lo entiendes. Bienvenidos a Inmersión Estratégica, el canal donde trabajamos aspectos específicos del mercado del tatuaje mexicano y aspectos generales de la práctica del tatuaje. Para entender básicamente por qué es normal lo que estás pasando, aunque sí hay estrategias para hacerlo menos tortuoso, el proceso, es normal. Hay que explicar en qué consiste emprender. Yo voy a utilizar una metáfora para hablar de lo que es el emprendimiento. Emprender es lo que se le llama una carrera de fondo. ¿Cuáles son las carreras de fondo? Las carreras a partir de 5,000 metros planos. ¿Por qué nos ayuda a entender qué es emprender, correr una carrera de larga distancia? Porque conlleva mucha preparación y conlleva muchos esfuerzos y sacrificios durante la carrera. Es decir, así como un atleta tiene que prepararse con meses de antelación para competir en un maratón, para competir en una carrera de larga distancia, en un medio maratón, etcétera, se tiene que preparar previamente. Y aparte, en el momento en el que esté corriendo, tiene que llevar a cabo distintas estrategias para poder llegar a la meta. ¿Qué conlleva emprender? Tener conocimientos técnicos específicos sobre lo que se está haciendo. En este caso, ser tatuador implica saber tatuar. Tener resistencia y resiliencia, es decir, que aguantes, que sepas que esto, digamos que va para largo, es un proyecto a mediano o largo plazo, que no desesperes y que también tengas la resiliencia para saber en qué momento tienes que aguantar y en qué momento tienes que buscar otro tipo de estrategias para seguir adelante. Y por supuesto, tener un propósito claro. Es decir, ¿por qué estás corriendo? Sería la pregunta metafórica. ¿Por qué estás emprendiendo? O en este caso, ¿por qué te estás dedicando al tatuaje? Si tú tienes claridad en eso, va a ser mucho más sencillo. Si no tienes claridad en eso y es respetable, lo que tú quieres hacer es dinero, bueno, hay que tenerlo claro también. Es válido, pero hay que tenerlo claro. Porque si es un camino bien distinto pensar en hacer dinero y por eso emprender, a emprender para generar un cambio allá afuera. Voy a hablar un poco más del tema del propósito en otro video, hablando específicamente del propósito de una marca, que en este caso no es una marca personal, es un estudio de tatuajes. Lo voy a hablar en otro momento, sobre el caso en Argentina de Mandinga Tattoo. Pero bueno, este conjunto de cosas que nos dicen que así como emprender es como una carrera de largo camino, de fondo, se les llama carreras de fondo, tatuar, dedicarse al tatuaje, dedicarse a ser artistas, también es una carrera de fondo, porque importa más llegar a tus metas que competir con los demás. ¿Tu objetivo es ser el mejor? Quizá no sea momento de proponértelo, pero sí dentro de 10 años. ¿Tu objetivo ahorita es sobrevivir de tu arte? Bueno, se puede generar una estrategia para hacerlo. Y que quizá el siguiente año ya no estés sobreviviendo de tu arte, sino que ya estés incluso poniendo tu propio estudio. Y quizá dentro de 5 años que ya tengas una cadena. ¿Por qué es tan válida la comparación entre emprender y dedicarse a ser artista? Porque hay un enorme riesgo que yo he observado con los emprendedores, con muchos emprendedores, y que también observo en los artistas, que
que se embelezan demasiado con su perspectiva, se embelezan demasiado con lo que hacen, con sus productos y servicios, olvidando que quizá el centro de atención, o más bien, no que quizá, el centro de atención siempre debe ser la clientela. Si tu cliente no está en el centro de tu atención, si no es la orientación hacia donde tú brindas tus esfuerzos, va a ser mucho más difícil que la gente te voltee a ver a ti. Tanto emprender como ser artista no solamente requiere mucho trabajo previo, sino mucho trabajo al momento de hacerlo. ¿En qué se traduce en la actividad de un tatuador? El tatuador, para empezar a tatuar en piel, tiene que llevar un proceso largo. Un buen tatuador sabe que tiene que practicar mucho, que tiene que practicar en piel sintética, que tiene que utilizar otro tipo de instrumentos, incluso hay quienes utilizan frutas para tatuar, pero tiene que entender eso, que tiene que tener un conocimiento y una preparación previa para llegar al momento de hacerlo. ¿Por qué? Porque conlleva mucho riesgo el hacerlo. Rescatando esta metáfora, es lo mismo. Si tú no te preparas bien para una carrera de medio kilómetro, perdón, de medio maratón, puedes sufrir lesiones al momento de hacerla. No la vas a terminar. Lo que quieres, por lo menos incluso como hobby, llevarlo a cabo de manera mucho más seria, pues vas a truncarlo por una lesión. Es lo mismo. Si tú te comienzas a tatuar sin tener los conocimientos suficientes, es muy probable que desgracies la piel de alguien. Y como sabemos, pues bueno, es para toda la vida, ¿no? Un tatuaje se puede corregir, se puede resolver, pero pregúntate si tú quieres empezarte a generar esa reputación de que eres el que está desgraciando pieles. Creo que nadie quiere empezar a darse esa reputación, ¿no? Entonces tiene que haber una preparación previa y conlleva que durante la ejecución, tienes que ser resistente, tienes que ser resiliente, es decir, tienes que saber que esto va a generar frutos a mediano o largo plazo, no los va a generar ahorita, que va a haber muchos obstáculos, va a haber muchas cosas que no te esperas y que en algún momento tienes que sortearlas de la mejor manera, a partir de los recursos que tengas. Y si no, hacerte de más recursos. Pero el tema acá es sobrevivir. Pero sabes que en algún momento esa supervivencia se va a traducir en otra cosa, en mayor bienestar, vas a estar más cómodo, vas a poder realizar proyectos más ambiciosos, pero todo está en que sepas aguantar, aguantar, ser constante. He platicado con muchos tatuadores que ya llevan algo de tiempo, y algo de tiempo me refiero a más de 5 años, 7 años, siguen practicando. Ellos, incluso muchos de ellos, se siguen considerando aprendices, aunque ya llevan tiempo tatuando de manera profesional, pero ellos saben que les falta mucho por aprender. Ese tipo de actitudes son las que ayudan a que el tatuador llegue a sus metas. Porque recordemos, esto es una carrera de fondo. Nadie nace sabiendo, pero esa esa ignorancia que uno pueda tener no tiene por qué estar jodiendo a los demás. Acá es muy importante tener un propósito claro, porque si uno no sabe hacia dónde va, es más difícil, se vuelve mucho más brumoso el camino. Es decir, si yo no sé si quiero dedicarme a esto el resto de mi vida, va a ser más difícil aguantar 2, 3 años con muchos reveses y con muchos obstáculos. Va a ser mucho más sencillo si yo sé que este es un camino a largo plazo. ¿Y cuál es la otra parte que nos ayuda mucho a no centrarnos en lo que nosotros hacemos? Trabajar nuestra propuesta de valor. Básicamente la propuesta de valor es demostrar qué puedes hacer por el cliente en beneficio a satisfacer una necesidad o a resolver un problema. Dicho en términos de mercado, así es de fácil, pero también es muy difícil hacerlo. ¿Por qué? Porque siempre se orienta hacia el cliente. Tú no puedes orientarlo hacia ti. Y yo este problema lo he observado con muchos artistas y he trabajado con muchos tipos de artistas, artistas plásticos, escritores, tatuadores. Muchas veces se embelezan tanto con lo suyo, con su perspectiva, con lo que hacen, con lo que les ha costado, y es totalmente entendible, pero les cuesta mucho trabajo construir esta propuesta de valor, porque la propuesta de valor se orienta hacia el cliente, hacia su necesidad, hacia lo que uno puede aportar con un granito de arena para satisfacerle sus necesidades.
Cuando uno no tiene claro este tipo de cuestiones, tiende a centrarse demasiado en lo que uno hace. Entonces lo que uno empieza a comunicar es tu servicio o producto, en este caso pues, tus piezas. E incluso como ya lo he dicho en otros videos, armas un perfil de Instagram muy bonito, pero que realmente no es diferencial a ningún otro, porque parecería un catálogo de ropa. Porque estás centrado en ti, porque estás centrado en tus piezas, en tu expertise. No, es expertise y esas piezas, ¿en qué se van a traducir en beneficio del cliente? Es donde hay que empezar a construir la propuesta de valor. Y la otra parte que es muy importante es que una propuesta de valor siempre es una promesa hacia el cliente. Y entiéndase promesa como esto. Uno está poniendo un coto, está poniendo un parámetro del que en teoría no te tendrías que mover con lo que entregas. ¿Y esto en qué se traduce? Que al final muchísima gente puede cumplir, otros van a ver superadas esas expectativas y con lo cual va a quedar muy encantado el cliente. Si tú logras superar esas expectativas, va a quedar mucho mejor. Esos son los que se vuelven embajadores de tu marca. Cuando es gente que esperando un nivel aquí, tú le das acá. Pero, por otro lado, y por eso regreso al tema de la mala reputación, cuando tú das un valor menor del esperado, por esta promesa, porque tu propuesta de valor es una promesa, vas a quedar mal. Te van a empezar a tildar del mal tatuador. Precisamente la importancia de la propuesta de valor es esta, que logres comunicar a ese nivel tan directo con tus clientes, no solo para que se acerquen a ti como audiencia, sino para que te compren. Pero para eso hay que brindarles una propuesta de valor clara. Decirles, yo hago esto por ti, haciendo esto. Pensemos en un ejemplo que le pasa a muchos tatuadores de ustedes. Que ustedes pueden generar un diseño y la persona que se los pidió le lleva el diseño a alguien más que se lo va a hacer más barato. Hay algunos que asumen la pérdida o que asumen incluso, pues me va a volver a buscar porque le va a hacer un feo trabajo y yo se lo voy a arreglar, ¿no? Esa es una manera válida de verlo. Pero en lo que quiero que nos centremos es en el ejemplo de esta persona que está haciendo ese mal trabajo. ¿Qué reputación se está generando? ¿Qué marca personal está construyendo? De la persona que está desgraciando a otros, ¿no? Que no sabe lo suficiente, que no entiende bien la técnica, que está prometiendo una cosa y entrega algo inferior, sí, o sea, está cobrando barato, pero eso no lo exime. Y al final, porque al final, al cliente, que es el que está pagando, no se le va a hacer un chiste que alguien le cobre poquito y le desgracie la piel, porque va a tener que arreglar el asunto y va a tener de todas formas que pagar otra vez. Entonces ya le va a salir a él más caro haber elegido a la opción barata. Ese es un tema de mercado, sí, pero refiriéndonos específicamente a cómo se construye la propuesta de valor y a cómo se vende y se construye la marca personal, ¿de qué lado quieres estar? ¿Del que queda mal o del que tiende a quedar bien o tiende a quedar mejor incluso de lo que hace? Ahí está la importancia de saber vender a través de la propuesta de valor. Tú no estás vendiéndote a través de tus piezas, estás vendiéndote a través de lo que esas piezas hacen por la vida de otros. No te centres en lo que haces, céntrate en lo que haces genera para otros. Básicamente en cómo les ayudas a tener una mejor vida. Bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por verme. A quien le haya gustado el video le agradezco un like y la recomendación. Si creen que a alguien le puede interesar, muchas gracias por la recomendación. Si les gustan los contenidos de este canal, les ayudaría a que se suscribieran. Igualmente, si alguien busca alguna consultoría, resolver algún problema específico, bueno, aquí están mis datos y podemos resolverlo en una consultoría privada. Muchas gracias.